El estudio en la noche de hoy se titula Elena de White y sus falsas profecías. Vamos a conocer en el tiempo que tenemos algo de esta fundadora y profetisa del adventismo del séptimo día. Vamos a ver parte de su biografía y luego vamos a ver si realmente fue una profetisa de Dios, como reclamó ella y lo reclaman sus seguidores hasta el día de hoy. Como hemos visto anteriormente, el movimiento adventista tiene sus comienzos en el siglo XIX y Elena de White juega el rol más importante en sus comienzos y durante toda la historia hasta el día de hoy. Sin Elena de White no hay Iglesia Adventista del Séptimo Día. La gran mayoría del movimiento la considera una intérprete infalible de la palabra de Dios. Ella es el espíritu de profecía mencionado en Apocalipsis 19:10 y también llamado el testimonio de Cristo, mencionado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Esta mujer nació en 1827 en el estado de Maine, en Norteamérica. Cuando tenía 9 años de edad, fue atacada por una compañera de escuela quien la golpeó con una piedra en el rostro. Fracturó su nariz, quedó desfigurada para el resto de su vida y el golpe fue tan violento, tan brutal, que estuvo a punto de perder su vida. Estuvo inconsciente por 3 semanas y nadie esperaba en aquel entonces que se recuperara. Esto cambió drásticamente su vida. Su salud, tanto mental como física, quedaron endebles para el resto de su existencia. Todo esto lo pueden ustedes leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas de la 9 a la 58, de su propio puño y letra. Durante su juventud, cayó bajo la influencia del pastor bautista William Miller, quien anunció la venida de Cristo para 1844. Con el juicio de Cristo pendiente, fue presa de un temor terrible al sentirse perdida. Se convierte, así va la historia, pero sigue temerosa a pesar de su conversión. Su ansiedad, o su angustia mejor dicho, era solamente aliviada cuando en sueños viajaba al cielo y se encontraba con Jesús. Y esto nos da la pauta de su condición mental y emocional en ese momento. Cuando Jesús no volvió como estaba profetizado, primero en 1843 y luego el 22 de octubre de 1844, la desilusión pasó a la historia con el nombre del Gran Fiasco o Gran Chasco. 2 meses más tarde, en diciembre del mismo año, Elena de White comenzó a tener visiones. Una de esas visiones le mostró que los cálculos que se hicieron para profetizar la venida de Cristo para 1843 contenían errores, pero esos errores fueron causados por la mano del Señor a propósito. En otras palabras, Dios escondió cifras premeditadamente. ¿Para qué? Para probar a los fieles. Esto está documentado en los primeros escritos Early Writings, página 64. Presuntuosamente, esta jovencita le adjudica a Dios la responsabilidad por la falla de 1843 y no duda en hacer esto a los efectos de justificar sus propias fallas. De ahí en adelante, comenzó a tener visiones prácticamente todos los días. Por supuesto que hay evidencia abrumante para probar que sus visiones eran sólo el resultado de su accidente de la juventud, enfermedades de los nervios, complicaciones con histeria, epilepsia, catalepsia y éxtasis. No la droga, no se había inventado todavía, significa que solamente entraba en estado de trance. En 1846 se casa con el señor White. Este hombre la apoyó y la motivó en sus visiones, y de ahí en adelante quedó construido el fundamento para el movimiento adventista, que se organiza oficialmente como la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863.
ya con las visiones de la señora White confirmadas como inspiradas por Dios, con la observancia del sábado y el legalismo expresado en restricciones alimenticias, en los códigos de vestimenta de las mujeres, en el uso de joyas, maquillajes, etcétera, etcétera. Vamos a pasar directamente a los reclamos proféticos de esta señora. No sin antes decir que hay una prueba bíblica para saber cuando el profeta es realmente un profeta de Dios. Está en Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 al 5. Allí el Señor nos advierte que el profeta que guía, conduce o invita a la gente a adorar o seguir a otros dioses es un falso profeta, aun cuando la profecía que anunció se cumpla. Es decir, cuando el profeta anuncia algo y ese algo ocurre, ¿significa que estamos frente a un profeta de Dios? No, hay una prueba doctrinal y está aquí. Estas cosas se pueden ver, evidentemente, cuando usted consulta a un astrólogo, un espiritista o un psíquico que le anuncia algo que realmente llega a ocurrir, como suele a veces suceder. Lo anunciado ocurre, pero cuando analizamos a qué Dios nos conducen estas prácticas ocúlticas, sabemos que no es el Dios de la Biblia. Estamos entonces frente a un falso profeta, estamos frente a doctrinas de demonios, espíritus engañadores, según dice 1 Timoteo 4:1. Todo esto lo vemos hoy en la filosofía de la nueva era, en la filosofía de las religiones orientales, en el panteísmo, en el karma, en la corriente que dice que somos divinos, que el pecado no existe, que Dios es amor, que Dios nos juzga, etcétera, etcétera. Ahora, hay una segunda prueba para saber quién es un falso profeta. Y está en Deuteronomio 18. Y lo vamos a leer. Deuteronomio 18, desde el versículo 20 en adelante. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Este es el examen definitivo, la prueba final para determinar si alguien que reclama ser un profeta o que anuncia algo con la autoridad de Dios es realmente lo que dice ser. Es aquí donde las llantas se juntan con el camino o con el pavimento, como dice el dicho americano. El profeta que falla en su anuncio llevaba la sentencia de muerte. Bajo la ley del Antiguo Testamento merecía la pena de muerte. Y le decía al pueblo, no tengas temor de él. Literalmente, en hebreo, es no le tengan ningún respeto. Veamos ahora lo que dicen los propios adventistas con respecto a Elena de White y su don de profecía. El libro Los Adventistas del Séptimo Día creen, puntos suspensivos, que es un libro producido por la Asociación Ministerial de la organización para explicar 27 de sus doctrinas fundamentales, nos va a decir lo siguiente. Déjeme aclarar, en este libro, en la sección titulada La aplicación del examen profético, en la página 225, dice lo siguiente, abro comillas: ¿pasa el ministerio de Elena de White los exámenes de los profetas? Cierro comillas. Acto seguido, vemos la respuesta que dan los adventistas. Abro comillas. Los escritos de Elena de White
contienen un número relativamente pequeño de predicciones. Algunas están en proceso de ser cumplidas, mientras que otras aún esperan su cumplimiento, pero aquellas que pueden ser examinadas han sido cumplidas con exactitud asombrosa. Será así, en unos momentos lo vamos a ver, pero antes, para establecer su autoridad profética, según los adventistas, vamos a darles algunas citas personales de la señora Elena de White. El libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 207, dice así, habla ella, abro comillas: yo dependo tanto del Espíritu del Señor para comunicar o escribir una visión como para tener una visión. Es imposible para mí anunciar las cosas que me han sido mostradas a menos que el Señor las traiga delante de mí, en el tiempo que a Él le place que yo las comunique o las escriba. Categórico, ¿verdad? Cierro comillas, por supuesto. Abro comillas nuevamente. En estas cartas que yo escribo, en los testimonios que presento, yo presento a ustedes aquello que el Señor me ha mostrado a mí. Yo no escribo un artículo en el periódico expresando meramente mis ideas. Ellas son lo que Dios ha abierto delante de mis ojos en visión, los preciosos rayos de luz brillando desde su trono. Cierro comillas. Testimonios de Elena de White, tomo 3, página 63. Paso ahora al mismo libro, Testimonios de Elena de White, tomo 5, página 661. Abro comillas. Cuando yo les envío un testimonio de advertencia o reproche, muchos de ustedes declaran que es meramente la opinión de la hermana White. Ustedes han, por lo tanto, insultado el Espíritu de Dios. Cierro comillas. The Advent Review and Herald, de octubre 4 de 1928, dice lo siguiente: los adventistas del séptimo día mantienen que Elena de White ofició como un verdadero profeta durante los 71 años de su ministerio público. Como Samuel fue un profeta, como Juan el Bautista, de esa forma creemos que la señora White fue un profeta para la Iglesia de Cristo hoy. Esto fue declarado en 1928, 13 años después de su muerte. Nunca se han retractado o nunca lo han desmentido hasta el día de hoy. Y vamos a ir directamente a la evidencia, ahora sí. Y vamos a comenzar con una falsa profecía que se dio en la conferencia de Battle Creek, en el estado de Michigan. El libro Dones Espirituales, tomo 2, página 292. Aquí está hablando la señora Elena de White, aquí está promoviendo una profecía. Abro comillas. Una conferencia se llevó a cabo en Battle Creek en mayo 1856. En la conferencia se me dio una visión muy solemne. Yo vi que algunos de los allí presentes serían comida para los gusanos. Algunos serían expuestos a las 7 últimas plagas y otros serían trasladados al cielo en la segunda venida de Cristo sin gustar la muerte. Cierro comillas. Elena de White aquí anuncia la venida de Cristo en un lapso de tiempo relativamente breve. Tal es así que algunos serían trasladados al cielo en la segunda venida de Cristo sin gustar la muerte. Claro, esta visión data de 1856. Han pasado prácticamente 150 años. Yo diría que todos los participantes de la conferencia de Battle Creek ya están muertos. Creo que es un cálculo bastante acertado.
La segunda venida de Cristo no ocurrió durante sus vidas, tal como Elena de White lo profetizó. Esto es más que suficiente para declarar a Elena de White como una falsa profetisa, ¿no les parece a ustedes? Pero aunque les parezca mentira, algunos adventistas tratan de justificar esta falsa profecía. ¿Cómo? Usando la Biblia, lamentablemente. Y les van a llevar a Éxodo 6, donde Dios le afirma a Moisés la promesa de que va a sacar a los israelíes de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida. Dios le da una promesa a Moisés y Moisés la transmite al pueblo. Luego, los adventistas los van a llevar a Números, capítulo 14, del 26 al 34, donde se nos narra que debido a la rebelión, a la iniquidad del pueblo, Dios le habla a Moisés y le dice que debido a esto, a la rebelión, Dios va a demorar a todo el pueblo en el desierto por 40 años, hasta que mueran todos los de 20 años de edad en adelante, los cuales murmuraron contra Jehová. En otras palabras, Dios demora la promesa de llevarlos a la tierra prometida. El adventista, en su tosudez o deshonestidad intelectual, lo va a mirar a usted directamente a los ojos, seriamente, sin que se le mueva un cabello, y le va a decir: ¿ve usted, Señor? La promesa de Dios de llevarlos a la tierra prometida no fue cumplida inmediatamente. La profecía que dio Moisés fue demorada 40 años. ¿Significa esto que Moisés fue un falso profeta? Si de la misma forma, entonces, Jesús está demorando su venida. Increíble, increíble. Claro, si ustedes quieren refutar esto rápidamente, todo lo que tienen que decir al adventista es: bueno, usted piensa que así como Dios demoró la promesa a los israelíes por la iniquidad del pueblo, también hizo lo mismo, demorando la segunda venida de Cristo por la iniquidad de los adventistas en el tiempo de Elena de White. Ahí se acaban los problemas. Esto es absurdo. Pero vamos a razonar, vamos a enseñarles a cómo refutar este tipo de barbaridades. Primero, vamos a decirles que la promesa de Éxodo en capítulo 6 fue cumplida literalmente. En Éxodo 6, versículos del 3 al 5, algo que los adventistas pasan por alto muy convenientemente, dice que Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole la tierra. Esta es la base de la promesa. Cuando leemos todo en contexto, nos damos cuenta que la promesa fue dada a los descendientes de Abraham. Todo lo que Moisés hace entonces es decirle al pueblo que la promesa es para los hijos de Israel, para los hijos de Jacob. Como los hijos literales de Israel ya estaban muertos, es obvio que la promesa es para sus descendientes. Por lo tanto, no había limitaciones de tiempo en la promesa de Dios mencionada en Éxodo capítulo 6. Dios podía haber esperado 1000 años para cumplirla, para traerla a su culminación, y aún así, si hubiera esperado 1000 o 1500 años, la promesa hubiera sido cumplida totalmente, un 100% palabra por palabra. Ahora, en el caso de la profecía de Elena de White, lo voy a leer de nuevo. Abro comillas. Una conferencia se llevó a cabo en Battle Creek en mayo 1856. En la conferencia se me dio una visión muy solemne. Yo vi que algunos de los allí presentes serían comida para los gusanos, algunos serían expuestos a las 7 últimas plagas, y otros serían trasladados al cielo en la segunda venida de Cristo sin gustar la muerte. Cierro comillas. Hay aquí, en esta profecía de Elena de White, una limitación de tiempo. Jesús volvería en un lapso de tiempo en el cual algunos de los asistentes a la conferencia todavía estarían vivos. ¿Se dan cuenta ustedes?
la promesa de Dios aquí de la forma que lo puso doña Elena, pone a Dios como un mentiroso. Claramente, ella es una falsa profetisa. Hay otra forma en la cual ellos intentan justificar esta falsa profecía. Y esto es importante, porque este argumento lo dan no solo los adventistas, sino también los testigos de Jehová y los mormones, para explicar las falsas profecías de sus fundadores. Y ustedes tienen que aprender a manejar estas cosas. Estas cosas no las van a aprender en su iglesia. El pastor no tiene tiempo de entrar en detalle. No las van a aprender ni siquiera en los seminarios a los que algunos de ustedes van. Déjenme mostrarle cómo refutan las falsas profecías de sus líderes estos grupos. La historia que les van a contar es la siguiente. Bueno, les van a decir, Jonás, todos ustedes saben la historia de Jonás. Dios le da la orden de ir a predicar a Nínive. Jonás dice no, para Nínive no voy, se toma el crucero del amor para España y Dios lo convence muy sutilmente de volver sus pasos hacia Nínive. Jonás, por ejemplo, dicen los sectarios y la gente de grupos aberrantes, profetizó la destrucción de Nínive. Les dio 40 días para que el juicio de Dios llegara, pero la gran ciudad no fue destruida. Permítanme abrir la Biblia en este momento. Vamos al libro de Jonás. Vengan conmigo al libro de Jonás, capítulo 3. Voy a leer 2 versículos. Capítulo 3. Voy a leer versículo 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, dicen los adventistas, se predijo la destrucción de la ciudad, que luego no ocurrió. Si Jonás no puede ser llamado un falso profeta, otros que hacen lo mismo no pueden ser culpables o ser llamados falsos profetas. Elena de White predijo la venida de Cristo en un plazo de tiempo. Eso no ocurrió, pero no podemos llamarla una falsa profeta. Eso es lo que dicen los adventistas. Los testigos de Jehová van aún más lejos y dicen, bueno, los profetas de Dios cometen errores. Pero este es un razonamiento inválido y aprendan a refutarlo. La profecía de Jonás pertenece a una categoría particular de profecía, a una categoría particular de predicción. ¿Cuál es? Es la profecía condicional. Profecía condicional. Este es un principio general de la Escritura cuando se trata de juicios de naciones. Déjenme darles el principio. Lo podemos ver en Jeremías, capítulo 18, versículos 7 y 8. Dice así, en un instante, habla Dios, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y para destruir. En un instante, quiere decir en cualquier momento. Aquí tenemos una ilustración de la soberanía de Dios para ejecutar sentencia, para traer juicio. Versículo 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Reitero, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Por favor, no piensen que Dios se arrepiente o que no conoce el futuro. La Biblia enseña que es omnisciente, conoce pasado, presente y futuro. 1 Samuel 15:29. No es hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que se arrepienta. Aquí se trata de Dios, en su palabra, acomodando su lenguaje a nuestro entendimiento. Eso es todo, lenguaje antropomórfico. El punto es que si un profeta anuncia juicio sobre alguien, o sobre una nación, o sobre una ciudad debido a su maldad, y la gente se arrepiente, Dios no traerá juicio sobre ellos. Y este es precisamente el caso en el tiempo de Jonás.
Si ustedes leen el libro, se van a dar cuenta que, primero, Jonás no cometió un error, sino que dijo las palabras exactas que Dios le dio, comunicó la palabra de Dios directamente. Y segundo, se van a dar cuenta de la deshonestidad intelectual del planteo de los adventistas o los testigos de Jehová. Ella es evidente cuando consideramos que la profecía de Jonás, la palabra de Dios, tenía una cláusula condicional. ¿Cuál era? El arrepentimiento. Y así lo entendieron los habitantes de Nínive, los cuales se arrepintieron. Leamos Jonás, capítulo 3, versículo 10. Allí dice que los ninivitas se convirtieron de su mal camino y entonces Dios no trajo castigo sobre ellos. Todo el punto del libro de Jonás es la misericordia de Dios. Además, prueba de que los habitantes de Nínive sabían que si se arrepentían, y en realidad se arrepintieron, la ciudad no sería destruida. Si no se hubieran arrepentido, todo lo que tenían que hacer era evacuar la ciudad, salir de la ciudad. Y la tercera cosa que podemos ver aquí es que si los profetas de Dios pueden errar cuando transmiten la palabra directa de Dios, entonces la prueba bíblica del profeta de Deuteronomio 18:18 queda totalmente invalidada. Dios nos hubiera dejado sin ninguna forma de discernir si estamos frente a un falso profeta o no. Total confusión. El fin del razonamiento, el fin de la lógica, el fin de la autoridad bíblica. Cerramos las iglesias, quemamos las Biblias y nos vamos todos para casa. Entonces, resumiendo, profecía condicional, Ellen White no enunció una profecía condicional, sino que anunció el fin del mundo, anunció el juicio final sin mención ninguna de arrepentimiento. Una vez más, falsa profetisa. Vamos a llevarlos a una segunda profecía de Elena de White. Es la profecía sobre la ciudad de Jerusalén. Elena de White predijo o profetizó que Jerusalén nunca más sería levantada. Voy a leer de los primeros escritos de Elena de White, página 75, abro comillas. Entonces se me señaló en dirección de algunos que están en el gran error de creer que es su tarea ir a la vieja Jerusalén. Yo también vi que la antigua Jerusalén nunca sería levantada. Cierro comillas. Muy bien. Jerusalén nunca más sería elevada a ser una ciudad de preponderancia. ¿Cuál fue la fuente de esta información? Bueno, la comienzo con su propia predicción. En su propia predicción ella dice: en septiembre 23 el Señor me mostró que. En septiembre 23 el Señor me mostró que. Página 74. Y luego continúa describiendo varias cosas y diciendo que el Señor mismo se las había mostrado. Por supuesto que en la mitad de los 1800, en el siglo XIX, la antigua Jerusalén no había sido reconstruida y la posibilidad de que Israel se transformara en una nación nuevamente parecía algo muy, pero muy distante. Sin embargo, un siglo después de la profecía de Elena de White, Israel se convirtió en nación y Jerusalén fue levantada o reconstruida. Y es hoy una gran ciudad. Tenemos la profecía siendo cumplida frente a nuestros ojos. Tiempos tremendos que estamos viviendo, Jerusalén centro y reloj de la historia. Por supuesto que ante esta vergonzosa profecía fallida, los adventistas no tienen la menor vergüenza cuando tratan de explicarla y de sacar a doña White de apuros. Y ustedes van a escuchar toda clase de explicaciones, bla bla bla, historietas para poner a dormir a los niños. Unos dicen que White se refería solo al milenio. Otros dicen que cuando ella dijo que la antigua Jerusalén nunca más sería levantada, se estaba refiriendo a que en el futuro la ciudad sería un testimonio cristiano. Todo esto por defender a su profeta o profetisa.
Increíble. La refutación del milenio, bueno, la profecía de White no dice nada acerca de un milenio. Es más, la profecía usa la palabra nunca, cuando dice que nunca sería levantada. Y nunca, perdón la redundancia, nunca es nunca. La otra refutación, bueno, que acerca de que Ellen White se estaba refiriendo a que Jerusalén sería reconstruida o levantada como un centro de testimonio cristiano. Bueno, lamentablemente para ellos, la señora White nunca dice eso en su profecía. Además, en su literatura, en otros lugares, la señora White es bien clara con respecto a Jerusalén. Déjenme leerles en la publicación Colaboradores con Cristo, Advent Review and Sabbath Herald, julio 30, 1901. Abro comillas. La ciudad de Jerusalén ya no es más un lugar sagrado. La maldición de Dios es sobre ella debido al rechazo y la crucifixión de Cristo. Antisemitismo directamente de la pluma de la señora de White. Una vez más, tenemos que es una falsa profetisa. Dijo que nunca más Jerusalén resurgiría. Hoy, como ya dijimos, Jerusalén e Israel existen como ciudad y nación. Son el centro de la historia y de los acontecimientos mundiales. Vamos a pasar ahora a una tercera profecía de la señora de White y la vamos a leer directamente y la tomamos de Early Writings, primeros escritos de Elena de White, página 16, abro comillas. Entonces la trompeta de plata de Jesús sonó al tiempo que él descendía en la nube, envuelto en llamas de fuego. Él miró las tumbas de los santos que duermen, entonces levantó sus ojos y manos al cielo y clamó: despertad, 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 vosotros que dormís en el polvo, y levantaos. Entonces hubo un gran terremoto, las tumbas se abrieron, y los muertos salieron vestidos de inmortalidad. Los 144.000 clamaron: aleluya, cuando reconocieron a sus amigos que fueron separados de ellos por la muerte. Y en ese mismo momento nosotros fuimos transformados y arrebatados juntos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Bien, bueno, lo leí con un poco de emoción, hasta yo me emociono cuando lo leo. ¿Qué vemos aquí en esta magnífica visión? Primero, vemos los muertos en Cristo, aquellos que murieron habiendo puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, los que fueron salvos. Vemos los muertos en Cristo resucitando a la vida durante la segunda venida de Cristo. Segundo, vemos a los 144.000 sellados de Apocalipsis, de capítulo 7 y capítulo 14, gritando que aleluya, cuando ven a sus amigos que habían muerto. ¿Esto qué nos dice? Que los 144.000, según Elena de White, están vivos cuando Cristo vuelve. Atención ahora. Ella dice nosotros, déjeme leer la porción. Nosotros fuimos transformados y arrebatados juntos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Nosotros, fijen la atención allí. El punto es, la visión muestra que ella es uno de los 144.000 y que todos están vivos cuando Cristo vuelve. Y por supuesto, Elena de White murió en 1915 y Cristo aún no ha venido. Una vez más, claramente, vemos que fue una falsa profetisa. Ahora veamos el intento adventista de componer este disparate, este pequeño error de Elena de White. Es un intento muy astuto, pero es deshonesto intelectualmente, y muestra hasta qué extremos se ha endurecido la médula moral de los líderes de esta denominación. Vamos a abrir la Biblia nuevamente, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Y vamos a estar viendo
el rapto anunciado por Pablo. ¿Por qué no leemos desde el versículo 14 en adelante? Pablo dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, enfaticen nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, énfasis en nosotros de nuevo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. El adventista les va a decir: ¿ven ustedes? Pablo dice nosotros los que vivimos. Pablo dice nosotros. Si Pablo dice eso y no es un falso profeta, tampoco lo es Elena de White. Pero, y aquí va la refutación, pongan atención, hay una diferencia muy importante. Cuando Pablo usa el pronombre nosotros, inmediatamente lo restringe, lo encuadra dentro de una condición. ¿Cuál es esa? Dice los que vivimos. Nosotros, entonces, aplica solamente a los que llenan el requisito de la condición, o sea, los que estarán vivos cuando vuelva Cristo. Sin embargo, por el contrario, la declaración de Elena de White no contiene tal condición. No dice nosotros los que vivimos seremos transformados y arrebatados, etcétera, etcétera. En vez de ello, o en lugar de ello, White dice nosotros fuimos transformados, tiempo pasado y perfecto, completo. Es una visión en retrospectiva. Nosotros se refiere a ella y a los demás, al resto, a los otros 43.999 adventistas. En segundo lugar, podemos refutar esto diciendo que si Pablo hubiera dicho que el Señor volvería en su tiempo, en el tiempo en que Pablo está viviendo, él hubiera estado en total desobediencia a la palabra de Dios. Recuerdan, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. Pablo está simplemente expresando su esperanza, que dicho sea de paso debe ser la esperanza de todo cristiano, el retorno de Cristo, la segunda venida de Cristo. Pablo no estaba esperando a Cristo en ese momento. A decir verdad, en la segunda carta a los tesalonicenses, escrita el mismo año, alrededor del 50 o el 51 después de Cristo, él está instando a los tesalonicenses a que no se dejaran engañar en el sentido de que la venida del Señor estaba cerca. Les está diciendo: no agarren las sábanas y se pongan en el techo a esperar a Cristo. No dejen de trabajar. No se vayan para la azotea. Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que Pablo usa la palabra nosotros en forma genérica. ¿Para qué? Para significar cristianos. No está diciendo yo estaré vivo cuando venga el Señor. Simplemente están usando nosotros como sinónimo de cristianos. Tan sencillo como eso. Esto mismo hace Pablo cuando dice nosotros los que vivimos. Pero Elena de White lisa y llanamente dijo que de acuerdo con la visión, ella estaría vivita y coleando cuando viniera el Señor. Bueno, pensamos que ya cambió de opinión, porque entre otras cosas profetizó que la esclavitud continuaría. Lo hizo en 1862 en sus primeros escritos, página 256. Todos sabemos que la esclavitud fue abolida unos años más tarde con Abraham Lincoln en la presidencia. También anunció que durante la guerra civil Inglaterra iba a invadir la nación. Tampoco sucedió. Una de las más grandes que ellos aún esperan
es que todas las iglesias evangélicas se unirán con el catolicismo para guardar el domingo y los vamos a perseguir a ellos porque ellos guardan el sábado. Pero van a quedar frustrados, queados, si cabe la expresión, tanto como sus antepasados, al ver que todo este enredo de doctrinas absurdas y profecías fallidas que ellos defienden no se cumplirán y van a quedar al descubierto de sus errores. Visiones de la señora White, el material bíblico e histórico que esta mujer dijo haber recibido en visiones de parte de Dios, fue en realidad robado, plagiado de decenas de libros. Ustedes pueden leer todo esto en La mentira White, White Lie, de Walter Rea, publicado en 1982. Las visiones de salud y de nutrición fueron robadas de los libros de medicina de la época. Y esto está bien documentado en el libro llamado Profetisa de la Salud, del autor Ronald Numbers, publicado en 1976. En fin, por lo que hemos visto, sus predicciones no se cumplieron y las que quedan no se cumplirán. Una vez más, estamos frente a una falsa profetisa. Podríamos continuar hasta el infinito, hay muchas otras más. A pesar de toda esta evidencia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día sigue promoviendo el material de Elena de White a nivel mundial y lo declara autoritativo y lo declara una fuente de verdad provista para el bienestar de la Iglesia, la guía, la instrucción y la corrección, usando sus propias palabras. Todos los cristianos que toman en serio la advertencia de Deuteronomio deben declarar a Elena de White como falsa profetisa y rechazar su liderazgo y rechazar sus escritos. Teniendo en cuenta, mis amigos, que un gran número de doctrinas adventistas tienen su origen en las visiones de Elena de White, los adventistas del Séptimo Día se encuentran en clara violación de la palabra de Dios. Aquellos que siguen a Elena de White siguen a una falsa profeta. Aquellos adventistas que confían en Cristo solamente para su salvación pueden ser salvos, pero nosotros les pedimos seriamente que consideren las implicaciones que existen cuando uno se asocia con una denominación que sigue a una falsa profetisa en claro desafío o reto de la palabra de Dios o a la palabra de Dios. Esta falsa profetisa los condujo y conduce al error de doctrinas claramente aberrantes. Exhortamos a los adventistas a mirar las Escrituras directamente por su propia cuenta, no a través de las visiones de White, las cuales distorsionan peligrosamente el claro mensaje bíblico. Solo así, solo de esa forma, podrán apreciar los principios y las verdades bíblicas sobre los cuales se puede, sí, establecer una iglesia saludable en todo sentido.